Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un espacio de entrevistas de la revista Criterios Digital. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la reforma tributaria. Em, y para esto, pues contamos ahora con una de las personas que ha estado detrás precisamente de la elaboración de la nueva versión de la reforma tributaria del gobierno de Guillermo Lasso, que es el economista José Gabriel Castillo. Él tiene PhD en Economía por la Universidad de Texas y claro, es viceministro de Economía del Ecuador. Bienvenido, viceministro. Buenas tardes, Jan. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a usted. Bueno, empecemos. La reforma tributaria fue entregada a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente. Ya empezó el tratamiento, de hecho, en la Comisión de Desarrollo Económico. Hoy tuvieron la primera sesión, conocieron ya el proyecto y ya tienen un cronograma para las personas que van a aportar en la discusión, en el debate, que es precisamente lo que quería el gobierno en primera instancia. No trascendió la primera propuesta, la original, que contenía la reforma tributaria, la laboral y también los incentivos para las inversiones, y pues decidieron trocearla. En un principio hay cosas que se conservan, hay otras que sí cambiaron desde la primera versión, y sobre eso precisamente vamos a conversar con el viceministro José Gabriel Castillo. Muy bien, economista, empecemos. ¿Por qué son 1.800 millones? En la primera propuesta eran 1.500, ahora son 1.800 millones que irían al presupuesto del Estado. ¿Pero por qué es esta cifra? Bueno, hay varias razones en este nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, para empezar, incorpora muchas observaciones que hemos venido recogiendo de múltiples sectores, de sectores sociales, de sectores productivos. Hemos tenido varias conversaciones con cámaras de producción, cámaras de comercio, con gremios específicos de la industria que han tenido inquietudes respecto del primer proyecto. Y que hemos intentado ser lo más flexibles desde el punto de vista del proyecto original, pero siempre guardando la coherencia respecto de los objetivos que persigue este proyecto de reforma tributaria. Un proyecto de reforma tributaria fundamentalmente es un proyecto que busca ajustar la dinámica, ¿no es cierto?, de la sostenibilidad fiscal. Este no es el caso solamente del Ecuador. Después de la pandemia, muchos gobiernos en el mundo se encuentra en el mismo dilema, y normalmente la reforma tributaria o una reforma tributaria es uno de los principales mecanismos de respuesta para poder enfrentar las dificultades fiscales que, digamos, el deterioro de los indicadores fiscales que resultaron de estos esfuerzos extraordinarios que se tuvieron que hacer durante el periodo de pandemia. Entonces tenemos que entender que ese proceso no es un proceso sencillo, ¿no es cierto? Yo creo que en gran medida todos quisiéramos pensar que es posible mantener mejores indicadores de sostenibilidad, ¿no es cierto?, sin hacer estos ajustes, pero esto es un proceso que requiere pagar un costo inicial, ¿no es cierto?, y ese costo inicial es recuperar la senda de sostenibilidad fiscal. En ese sentido, el proyecto original de Ley de Oportunidades tenía una perspectiva y varios indicadores que han cambiado en el tiempo. Repito, recogiendo todas estas observaciones de la sociedad civil, de los sectores productivos, de analistas económicos que han contribuido en este proceso. Ha sido un diálogo muy interesante. Por supuesto, no, digamos, para mantener ese balance, no se pueden escuchar todas las observaciones, porque evidentemente pues cada sector quisiera lograr condiciones que le sean favorables a su sector. Nuestra labor en esto es mantener mesura, ser coherentes en el objetivo, ¿no es cierto?, balancear un poco los intereses y balancear, y yo creo que en ese sentido este proyecto logra en gran medida un buen consenso respecto de la política fiscal, porque dentro de estas conversaciones que hemos tenido inclusive con el sector productivo, yo creo que ha habido mucha comprensión de los riesgos que estamos enfrentando. Es decir, el sector productivo está consciente de las dificultades fiscales y de lo que eso significa, ¿no es cierto?, para digamos, no solamente para el Estado respecto de cubrir sus cuentas, sino lo que significa para la economía en términos de los riesgos, ¿no es cierto?, que involucra, por ejemplo, que el país no tenga recursos suficientes para cubrir parte de la cobertura de sus servicios básicos fundamentales, ¿no es cierto? Eso es un riesgo real. Y creo que ha habido mucha comprensión, entendiendo bien cuáles han sido los costos de la pandemia. Y claro, este proyecto hace estos ajustes. Ahora,
En esas discusiones, evidentemente han habido elementos que han requerido una revisión. Está de por medio también algunos de las decisiones que se han tenido que tomar recientemente, como por ejemplo el tema de los subsidios a los combustibles, ¿no es cierto? La decisión de congelamiento de los precios de los combustibles no es una decisión que estaba planificada, ¿no es cierto? Es decir, estábamos en el proceso de ajuste de las bandas y habríamos querido mantener ese proceso precisamente para mejorar los temas de eficiencia. Y hoy que estamos hablando de la COP26, ¿no es cierto? Reconociendo además cuál es la contribución que estos subsidios generan a la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Entonces, habríamos querido continuar en ese proceso, hemos tenido que tomar una decisión, yo creo al final seria, responsable respecto de lograr también cierto nivel de gobernabilidad en ese proceso, que permita también dar respuestas a algunas inquietudes, muchas de ellas completamente legítimas, ¿no? de los sectores sociales, incorporarlas en este proceso. Pero eso ha significado que también tengamos que hacer algunos ajustes en el proyecto original para mantener el balance, ¿no es cierto?, de la propuesta original del proyecto de ley. Entonces, economista, el hecho de que se suba de 1.500 a 1.800 millones tiene que ver con el tema de los combustibles, ¿o hay otro motivo? Tiene que ver en parte con eso, tiene que ver en parte con la redefinición de algunos criterios que estaban originalmente considerados en el proyecto y que, como digo, han sido de hecho fruto de la discusión y conversaciones con sectores productivos, por ejemplo, tomando en cuenta, por ejemplo, el tamaño de las empresas que originalmente iban a participar del proceso y las condiciones para entrar dentro del proyecto de ley. Hemos levantado algunas de esas restricciones y eso significa que más empresas, digamos, un número mayor de empresas entran a contribuir, pero las empresas que entran a contribuir son empresas más grandes y más solventes en ese proceso. Y eso involucrado, como digo, recogiendo todas estas observaciones, un cambio en el énfasis que tenía el proyecto original. Muy bien. Ahora, el proyecto continúa con, digamos, son cosas claras, son más impuestos, al impuesto a la renta para personas, hay contribuciones a las grandes empresas y a los altos patrimonios. Hay un debate sobre el tema conceptual, es decir, ¿por qué el gobierno mantiene o sostiene, ¿no?, por ejemplo, las contribuciones, es decir, el impuesto al patrimonio, cuando se podía pensar de que el gobierno no tiene esa vía, ¿no? Digamos, en campaña es un gobierno que puede ser centro-derecha, y es como que ve un contrasentido. ¿Cuál es la explicación que se le puede dar a la gente? La explicación es, yo creo que muy sencilla. Este gobierno ha asumido el reto de corregir los déficits estructurales que mantenía el gobierno central y el sector público no financiero. Y para hacerlo ha tenido que tomar decisiones responsables, considerando además el momento. Yo creo que esto es algo importante. Uno de los temas de política es decir, hay muchas cosas que podemos discutir, ¿no es cierto?, en temas de política fiscal. Podemos pensar en el impuesto a la renta, podemos pensar en el impuesto a los consumos especiales, en el IVA. Hay muchas alternativas. Los ajustes de política fiscal se tienen que hacer sobre todo oportunamente. Y este es parte del reto que el gobierno nacional ha asumido de manera responsable. Es decir, entendiendo que es necesario mantener el balance del gasto público en el proceso de recuperación económica, ¿no es cierto?, ha sido necesario mantener este énfasis dentro de este proyecto de reforma. Ahora, no quiere decir eso que algunos de los objetivos que se plantearon, de hecho, digamos, como parte de la plataforma de gobierno, están fuera de la mesa. Precisamente la expectativa es que a través de un proceso de recuperación económica más estable, en donde el Estado también pueda balancear mejor sus cifras, presentar un mejor caso para que el Ecuador pueda en el futuro regresar al mercado de capitales y levantar financiamiento en condiciones favorables al país, que le permita un flujo sostenible de su deuda, ¿no es cierto? Para poder hacer eso y eso tenga repercusiones en la economía, que faciliten el acceso a inversión extranjera directa, que facilite el acceso a financiamiento externo, que facilite ese acceso en mejores condiciones también para el sector privado, porque los índices de riesgo país se reducen. Es decir, para hacer todos esos esfuerzos armónicamente, tiene que ser un proceso progresivo,
cierto? Y yo creo que eso es parte del mensaje que se ha entendido bien. De esa forma, quizás podemos entonces más adelante empezar a desmontar parte de los impuestos que están actualmente vigentes y que son distorsionantes, como por ejemplo el impuesto a la salida de divisas. Es uno de estos impuestos que actualmente tiene una contribución muy importante para el presupuesto fiscal. Por lo tanto, desmontarlo de un solo golpe es muy duro, ¿no es cierto? Es más, sería un deterioro consistente de los indicadores fiscales cuando estamos precisamente tratando de ajustar su esquema de sostenibilidad. Pero hacer ese proceso paulatinamente en un momento en donde la recuperación y reactivación económica permite mejorar, ¿no es cierto?, la recaudación de otros impuestos, de los impuestos al consumo, del impuesto a la renta, para suplir, ¿no es cierto?, estas otras fuentes, va a ser posible reducir en ese momento estos otros impuestos que son definitivamente impuestos distorsionantes. Usted, economista, ¿usted considera que este cambio o esta transición no es doloroso o dolorosa, digamos, para el contribuyente, para los que tienen que sostener esta reforma? Mire, si hay algo que este proyecto de reforma tributaria hace es seguir los principios de progresividad, seguir los principios de equidad, principios de justicia tributaria. El proyecto, perdón, de reforma como está planteado, no toca a ninguna persona natural que gane menos de $2,000 mensuales. Esto en el Ecuador, a pesar de que tenemos, imagínense, hay una discusión muy grande sobre que se ha armado respecto a esto, sobre qué es la clase media, ¿no es cierto? En el Ecuador, apenas 3.4% de la población económicamente activa tiene un ingreso mensual por arriba de los $2,000. Ese es el nivel de inequidad real que tiene nuestro país. Reconocer estos procesos, ¿no es cierto? Reconoce precisamente que el énfasis que hace la reforma tributaria es precisamente a que la contribución sea progresiva, ¿no es cierto? Por un lado, porque quienes entran a contribuir con más de $2,000 tienen una contribución mensual de apenas alrededor de $16 adicionales a lo que venían pagando de impuesto a la renta, digamos, ¿sí? Entonces, y esta contribución va creciendo progresivamente, de tal forma que la reforma afecta progresivamente a quienes más tienen en ese proceso. Sigue asimismo principios de justicia. Las mismas empresas que entran en este momento a la contribución dentro del proyecto de reforma tributaria son empresas con un patrimonio, ojo, patrimonio, es decir, activos menos pasivos, ¿sí?, de más de $5 millones. Son empresas que tienen un nivel de solvencia que les permite responder con mayor eficacia, ¿no es cierto?, a esta contribución. No se toca a pequeñas y medianas empresas, que son, dicho sea de paso, la mayor cantidad de las empresas del país. Es decir, este proyecto, como está diseñado, reconoce estos principios y yo creo que en ese sentido hay una discusión pública que merece el espacio adecuado, ¿no es cierto?, digamos, la seriedad para tratar de transmitir estos mensajes de una forma que permita aprovechar un diseño de un proyecto, como digo, mesurado, responsable, pero que sigue estos principios fundamentales. Muy bien, en un principio no hubo, digamos, la embestida, ¿no?, de los críticos al proyecto en estos últimos días, pero hay algunos cuestionamientos. Mire, ¿le parece si empezamos con las contribuciones de personas con alto patrimonio y luego con las contribuciones a las empresas más grandes? En el primer caso, las contribuciones a personas con alto patrimonio, esto es durante un año, digamos, son menos de 6,000 personas que, según el Ministerio de Economía, pagarían esta contribución, digamos, de 1 millón hasta 1.200.000 pagarían el 1%, de 1.2 millones en adelante, pues pagarían el 1.5%. El gobierno espera más o menos recoger 260 millones por esta contribución. Pero aquí también hay cómo las personas, digamos, pueden, digamos, bajar, ¿no? O sea, salir de la tabla en unos $200,000, ¿correcto? Eso es. Así es. A lo que le llaman la primera vivienda. ¿Qué es esto de la primera La vivienda? primera vivienda y terrenos, digamos, no productivos, ¿no? Sí, ¿qué es esto de la primera vivienda? Porque hay una confusión. He conversado con algunas personas y dicen, bueno, ¿qué es primera vivienda? Porque puede ser una casa que fue comprada con un terreno hace 30 años.
La idea es muy simple. Yo creo que y esto hay que decirlo así, ¿no es cierto? Las contribuciones patrimoniales de las personas, ¿no es cierto?, son difíciles de determinar. Hay mucha discusión respecto de cuál es un mecanismo óptimo. Varios países tienen distintas formas de hacer estos ajustes, ¿sí? La alternativa que nosotros consideramos en este elemento es reconocer que efectivamente, primero, lo que se dice típicamente, patrimonio no es lo mismo que liquidez, lo cual es absolutamente razonable, ¿no es cierto? Esa fue una de las críticas iniciales, sí. Exactamente, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta eso precisamente, es que se puede descontar la primera vivienda, es decir, la vivienda principal, si usted quiere. Es decir, la vivienda que efectivamente es un bien que no necesariamente es un bien productivo y que por lo tanto no genera liquidez. Pero alguien que tiene un patrimonio por arriba de los $200,000, ¿no es cierto? Por lo general, no estoy diciendo todos los casos, siempre hay excepciones, pero no se puede hacer regulación ni política fiscal en función de las excepciones, ¿no es cierto? Las excepciones se toman en cuenta como casos para intentar corregir hacer futuros ajustes, pero no se puede regular en función de las excepciones. Entonces, quien tiene un patrimonio por arriba de eso, por arriba de su vivienda o terrenos no productivos hasta $200,000, es potencialmente alguien que tiene un patrimonio que tiene algún nivel de productividad, ¿no? Algún nivel de productividad en términos de la actividad económica, algún nivel de productividad en términos de la plusvalía que genera, algún nivel de productividad que genera ingresos adicionales, que es lo que, digamos, sobre los cuales se calcula esta contribución excedentaria, ¿no? Muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente, las contribuciones a las empresas más grandes. Antes que nada, dicho sea de paso, perdón, Jan, sí, ahí hay un elemento importante. En el tema del cambio de este énfasis de las contribuciones de personas patrimoniales, como estaba, que en el proyecto original estaban 2 años, ahora es 1 año, y se pasa de alrededor de 320 millones del proyecto original a alrededor de 260 millones en el nuevo proyecto. Hay que tomar en cuenta que el nuevo proyecto hace algo adicional que yo creo que es algo correcto, que es justamente cambiar el énfasis de la contribución temporal a una contribución permanente de quienes tienen un patrimonio, ¿no es cierto?, de esta dimensión, que normalmente van a caer digamos, en el intervalo más alto del impuesto a la renta, ¿no? Y en el nuevo proyecto hay un ajuste adicional, ¿no es cierto?, de 2 puntos porcentuales a la tasa marginal del impuesto a la renta en el rango más alto. De tal forma que este énfasis, como digo, hace algo muy bien, que es pasar de contribuciones temporales a un ingreso permanente que se puede generar a través de quienes participan en este. muy bien, perfecto, muy bien la aclaración. Antes de ir un poco más al detalle, digamos rápidamente, a las contribuciones de las empresas más grandes, desde el Ministerio de Economía nos enteramos de que las propias empresas pidieron o ofrecieron contribuir más en este impuesto. Así ¿Cómo es. fue eso, viceministro? Así es. Eso, como digo, yo creo que ha habido un diálogo muy positivo, muy responsable del sector privado también. Debo decir, las cámaras, además, digamos, como es obvio, ¿no es cierto? Las cámaras y algunas organizaciones de la sociedad civil, además de contribuir con ideas que evidentemente le tocan a su sector, ¿no es cierto? Lo que es natural son los intereses legítimos dentro de un proceso de desarrollo de una reforma. Una de las posiciones muy interesantes es precisamente que el sector productivo y el sector comercial ha aportado con ideas que no necesariamente ha significado una menor recaudación, sino por el contrario. Es decir, nos han ayudado a afinar un poco los criterios de la reforma en ese sentido. Yo creo que ese es un diálogo positivo, es decir, la sociedad civil, los sectores productivos, conscientes, como yo decía, de esta realidad fiscal que necesita transformarse, pero sobre la cual no se puede hacer magia. Es decir, sobre la cual hay que pagar costos y hay que poner el hombro, ¿no es cierto? Los sectores productivos han contribuido con muchas ideas, han contribuido con algunos, digamos, con algunos esquemas que nos han permitido afinar precisamente este proyecto de reforma. Yo creo que eso ha sido absolutamente positivo y demuestra el compromiso que tienen los sectores productivos, no solamente con el gobierno nacional, sino con el Ecuador. Es decir, conscientes precisamente de lo importante que es establecer un esquema sostenible de las finanzas públicas que permita ir resolviendo todos estos problemas estructurales que venimos arrastrando por muchos años. Ahora, esto
Viceministro, ¿cómo se puede interpretar esto? ¿Esto es un espaldarazo al gobierno? ¿Es un impuesto antisocialismo del siglo XXI, anticorrea? O como dicen los economistas también, no hay almuerzo gratis en esto. Les van a pasar la factura luego. ¿Cómo es el asunto, viceministro? Yo creo que hay una conciencia en el sector productivo nacional respecto de cuáles son los desafíos y los costos que asume el sector productivo cuando las finanzas públicas, ¿cierto? Y la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad de la deuda están fuera de control. ¿Sí? Yo creo que hay un proceso consciente de cuáles son los costos que asume el sector productivo en esto. Un costo, digamos, directo que ellos van a asumir está relacionado con el financiamiento. Es decir, el sector productivo que tiene opciones de acceder a financiamiento externo, solamente por efectos del riesgo país, ¿no es cierto?, tiene un ingrediente de un costo adicional financiero que le representa ese ejercicio a su balance empresarial. Lo que es Entonces, real, viceministro, sí es. es absolutamente real. Entonces, ahí hay una conciencia, yo creo, muy clara de lo importante que es tener las finanzas ordenadas y controlar el tema, digamos, la sostenibilidad de la deuda en función también del crecimiento económico, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas aristas de eso. Debo decir, por supuesto que hay, digamos, conciencia también de los riesgos que involucra desde el punto de vista social y por ende, desde el punto de vista político, el que el Estado ecuatoriano no pueda satisfacer adecuadamente, ¿no es cierto?, o responder a sus obligaciones en términos de la cobertura, por ejemplo, de los servicios básicos. En cualquier sociedad, esto no es solo en el Ecuador, en cualquier sociedad, ¿no es cierto?, las condiciones de deterioro económico son un caldo de cultivo para los populismos, ¿no es cierto? Y precisamente yo creo que hay una conciencia muy clara en los sectores sociales y en los sectores productivos de la importancia de tener las finanzas públicas bajo control. Qué interesante, viceministro. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos un poquito al detalle. Em, esta contribución para las empresas más grandes será por 2 años. Quienes tengan un patrimonio, digamos, de más de $5 millones, pagarán el 0.8%. Son 1.931 empresas, según la información del propio ministerio, y espera recaudar la cifra de 468 millones. Estos son 300 millones más la propuesta original, ¿correcto? Más o menos. Así es, correcto. 360 millones más adicionales. Sí, son Lo que alrededor de 362 millones adicionales en este proyecto. Ojo, ¿qué es lo que cambia? ¿No es cierto? Como yo decía, cambió el énfasis de la contribución de las personas hacia la contribución de las empresas, que dicho sea de paso, esto fue una de las, digamos, fue una de las ideas que más se discutió en los sectores productivos y comerciales. Yo creo que ha sido positivo en el sentido de que permite reconocer que hay sectores productivos cuya actividad económica salió, digamos, yo creo que decir salió beneficiada es mucho decir, pero no se perjudicó durante la pandemia, ¿no? Hay un reconocimiento de eso, hay un reconocimiento de que hay sectores ganadores en ese proceso. Hay un reconocimiento también de que esa contribución desde el punto de vista patrimonial tiene un mejor balance, ¿no es cierto?, a través de las empresas, ¿no? Que al final del día las empresas tienen todo su patrimonio declarado formalmente, ¿no es cierto?, mientras que en las contribuciones en las personas no necesariamente. Es decir, ahí hay un proceso de consolidación de información que es mucho más complejo. Las empresas no, las empresas tienen contabilidad establecida y la forma de determinación de este impuesto es mucho más efectiva. Además, hay un mejor balance, porque al contribuir las empresas excepcionalmente, ¿no es cierto?, permite precisamente que las empresas que entran en esta contribución, como yo decía, cambiamos el énfasis de tener empresas que tenían 3 condiciones. En el proyecto original eran empresas de más de $1 millón, con crecimiento en ventas y con utilidades en el año 2020, ¿no es cierto? Al quitar esas condiciones por diferentes razones. Hay muchas empresas que en el proceso de consolidación pueden, por ejemplo, haber reducido ventas, pero haber generado utilidades muy importantes porque redujeron el gasto drásticamente. Por ejemplo, hay muchas formas en las cuales era posible, digamos, cometer injusticias respecto de quién pagaba y quién no la contribución por las condiciones establecidas. Se ha pasado a un esquema que más bien permite una regla muy clara, uniforme y que le pega
a empresas que, repito, son empresas que tienen un nivel de solvencia que les permite responder a una contribución excepcional de una mejor forma, sin tocar a pequeñas y medianas empresas. Muy bien, ahora, en este punto también hay una crítica que incluso ya está saliendo por redes sociales y de seguro va a llegar a la Asamblea, y es que esta es una nueva contribución del sector empresarial y que es una tras otra desde el 2000 y pico, ¿no? Entonces, y dicen, bueno, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿quién les asegura de que esta sea la final o que sea la última? Em, ¿Qué les diría usted a estas personas, a estos empresarios, viceministro? Yo creo que los empresarios, de la misma forma que las personas, que las familias, que todos los hogares del país enfrentan desafíos para los cuales no están preparados y no tienen una planificación específica, como el caso del terremoto en el 2016, Mm, como el caso de una pandemia, ¿no es cierto?, en 2020. Es decir, las empresas, yo creo que de la misma forma, dicho sea de paso, las empresas de la misma forma que las familias tienen que ser conscientes de que son partícipes solidarios en la dinámica económica de todo lo que sucede. Entonces, pensar que una contribución es por esta vez y nunca más, o poner, como leía por ahí, alguna sugerencia mm, de que esta sea la última contribución, casi a nivel constitucional para alguna cosa por el estilo, ¿no es cierto? Es absurdo, es absurdo. Es decir, la idea es tener la flexibilidad suficiente para de una manera responsable, sí, ujú, sí forma parte de lo que se debe reflexionar cuando se diseña política pública, pero de una manera responsable distribuir los costos de la misma forma que se distribuyen beneficios, ¿no es cierto?, colectivos. Es decir, el sector productivo, ¿no? El sector productivo es el principal beneficiario, por ejemplo, de los esfuerzos que hace el Estado en toda la obra de infraestructura productiva, ¿no es cierto? Es decir, de la misma forma que hay ese aporte, ¿no es cierto?, respecto a la sociedad, conscientes, por supuesto, porque es el motor de la economía, es el que genera empleo, es el que ujú. genera dinámica para que pueda haber un consumo de los hogares, en definitiva, que genera bienestar. Consciente de eso es que tiene que haber un proceso solidario, ¿no es cierto?, en los momentos en los que se requiera. Evidentemente, quisiéramos pensar que en el futuro, ojalá podamos ser un país con un Estado más responsable, que, por ejemplo, genere ahorro público, que permita tener fondos para responder a estas excepcionalidades, de tal forma que sea cada vez menor la necesidad de que sean los agentes privados los que tengan que salir a responder, ¿no es cierto?, a estos temas. Pero en ese proceso estamos y necesitamos precisamente construir ese Estado, ¿no es cierto?, y hacerlo de una manera responsable. Bueno, ese es el objetivo que ha planteado el gobierno. Muy bien, ahora pasemos al tema de los impuestos. Esto que, como usted bien decía, hubo un debate muy duro acerca de qué es la clase media y por qué poner impuestos a la clase media. Y eso no ha finalizado. De hecho, el día de ahora, desde la propia bancada de Izquierda Democrática, nació de nuevo esta crítica. No estamos de acuerdo a que le pongan los impuestos a la clase media. ¿Cómo entiende la clase media el ministerio del gobierno economista? No hay una definición específica, Jan. Si uno ve los datos, ¿sí? Si uno ve los datos de la distribución de ingresos por persona, menos del 80% de la población económicamente activa gana alrededor de $500. Esos son los datos. En un país que tiene 3 de cada 10 personas trabajo formal, es decir, digamos, trabajo adecuado, como se Ujú, define por los indicadores laborales, es decir, que trabaja la jornada completa y que gana al menos el salario básico, que son $400 en Ecuador. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen esa oportunidad. Es posible pensar que la clase media, ¿no es cierto?, es la que está siendo afectada en el proyecto. Yo creo que es muy difícil. Ahora, la definición de clase media repito, muy dispersa. De alguna forma, la clase media, como se percibe, no tiene nada que ver con la distribución de los datos. Parece que la percepción pública de la clase media es la clase asalariada,
digamos, ¿no? Independientemente de cuánto gane o de la distribución de la población, la gente percibe que la clase media es la clase asalariada. Es casi es una definición aspiracional de qué es y qué no es la clase media, ¿no? Pero repito, en la distribución de la información está muy claro que este proyecto de reforma le pega a 3.4% de la población económicamente activa. Pensar que ahí está la clase media es, yo creo, estirar la sábana, probablemente por un discurso político. Además, estamos conscientes de que un proyecto de reforma tributaria se presta mucho para eso. Es decir, la discusión política va a estar hacia vincular este tipo de conceptos, pero desde nuestro punto de vista está muy claro que este proyecto es absolutamente progresivo, afecta a quienes más tienen en ese proceso, además afecta de una manera progresiva a quienes van ingresando en ese proceso y está muy lejos, ¿no es cierto?, de cualquier definición que pensemos de la clase media en ese sentido. Muy bien. Hay otras críticas. Bueno, un poco para que conozca la gente, em, pagarán desde las personas que ganen, a ver, desde los que ganen los 14,000, ¿no es cierto? Al año, ¿no? 14,410 al año, ¿no es cierto? Desde ahí pagan. ¿Sí? Perfecto. $2,500 al mes. Este, es el 3.4% de la población económicamente activa. em, y bueno, pues hay también, bueno, esto es permanente, esto va a ser un cambio en el pago del impuesto a la renta. Y una de las cosas que también hay críticas, que las he visto y me las he mencionado también, es el límite de gastos personales, que será de $5,000. La crítica aquí, viceministro, es que esto puede ser, digamos, un retroceso para la búsqueda de formalidad en el sistema económico, en el sistema tributario. Es decir, la gente solo va a necesitar hasta $5,000. Entiendo que el promedio de esto de los gastos personales en el Ecuador es de 9,000, casi $10,000. Entonces van como por la media, ¿no es cierto? Em, También, bueno, pues, pero no sé cuál es la respuesta suya ante este cuestionamiento acerca de que esto, en lugar de contribuir a hacer más formal el mercado ecuatoriano, pues lo puede volver menos informal cuando hay una pelea muy grande, ¿no? Menos formal. De que más gente pague impuestos. Estoy de acuerdo. Esa duda persiste. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dos elementos. Un primer elemento es que en gran medida en este momento, para gran parte del consumo, ya hay un sistema informático de reporte directo que lo Sí, mantiene el Servicio de Rentas Internas a través de la facturación electrónica, a través de los sistemas de facturación, por ejemplo, de grandes contribuyentes, como por decir los supermercados, ¿no es cierto? Esto ya está en gran medida superado, ¿no? Es decir, y hay que decirlo muy claro, el sistema de itemización que teníamos con guardar todas las facturas, ¿no es cierto?, permitió ese proceso, permitió precisamente un proceso de exigencia de la formalidad que nos ha permitido en este momento llegar a este punto. Un segundo elemento que es importante tomar en cuenta es que efectivamente se reduce el rango máximo de deducción posible de gastos personales, cambiando el concepto, eso sí, ya no se llaman deducciones de gastos personales, ¿no es cierto? Ahora se llama un crédito tributario que se puede aplicar, ¿no es cierto?, al impuesto causado, ¿sí? Digo esto consciente además de lo difícil que puede ser explicar este tema cuando el usuario no necesariamente hace la conciliación de sus impuestos, sino un contador, por ejemplo, ¿no? Pero de alguna forma hay que tener claridad de que el respaldo para poder acceder a esa deducción posible, que es del 10%, ¿no es cierto?, de los $5,000 para quienes ganen más de $2,000 y del 20% de los $5,000 para quienes ganen menos de $2,000 mensuales, para poder utilizar esa cuota y deducirla del impuesto causado, es decir, de lo que se tiene que pagar al Servicio de Rentas Internas, para hacer eso se necesita respaldar $5,000 como máximo en gastos personales, en las mismas categorías que están vigentes hasta el momento, ¿no es cierto?, en la ley tributaria hasta el momento. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Es, sí, se cambia el margen. Ahora,
¿Por qué se cambia ese margen? Bueno, el Ecuador es uno de los países que ha tenido, tanto en términos del mínimo, del promedio y del máximo de deducciones personales, más alto de la región, ¿no? En términos del PIB per cápita, el Ecuador es uno de los países más generosos en términos de deducciones tributarias. Y esto es un problema porque las deducciones tributarias fundamentalmente se aprovechan, ¿no es cierto?, por la gente que tiene mayor capacidad adquisitiva, ¿no? Que es gente que puede deducirse mayor cantidad del gasto porque primero gasta más y segundo gasta más en el sector formal. Entonces obtiene facturas y puede aprovechar esa deducción. Entonces acaba siendo un esquema regresivo desde ese punto de vista, ¿no? Este proyecto corrige eso. Por supuesto que hay un costo que cubrir en eso, pero como digo, en gran medida la forma de mitigar esa duda está solventada por los sistemas de reporte electrónicos que tenemos en este momento, que están integrados a través de la facturación electrónica y a través de los sistemas de reporte que se tiene con los contribuyentes especiales a nivel nacional. Es decir, ¿usted no cree que esto entonces, digamos, contribuya a la informalidad, a mantener las cosas como están, ¿no? Yo creo que es un riesgo mesurado que hay en ese sentido. Es posible que en ¿Sí han algunos. evaluado entonces ustedes eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Ujú. Es posible que en algunos segmentos especialmente, por ejemplo, segmentos que sean más susceptibles o que estén por fuera, por ejemplo, de los esquemas electrónicos de reporte, ¿no es cierto? Sea posible eludir algunas de estas responsabilidades, pero asimismo el esfuerzo y el compromiso del Estado es eh, mejorar e incrementar la capacidad de control que se tenga de los agentes para poder mitigar estos riesgos, ¿no? Muy bien. Viceministro, pocas consultas adicionales y terminamos, y muchísimas gracias. Muy bien. Otra de las críticas sobre este punto de los impuestos a las personas naturales es que pudiera ser un golpe al consumo. ¿En qué sentido? En el pago total, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos me mostraban que de $600 pudieran pasar a pagar más de $2,000 en el rango más bajo, digamos, ¿no? Al año. Digamos, mucha gente ya está Rango más endeudada. bajo de ingresos. Sí, o sea, de los que van a pagar. Lamentablemente en eso, Jan, yo creo que ha habido una tergiversación deliberada, malintencionada de la información, eh, haciendo un ejercicio muy sencillo, que es coger el máximo de la deducción y aplicarla a todos los agentes. Eso no Ok, sucede. Como digo, esas son las excepciones. Que es posible que haya alguna que otra persona que ganando $2,000 mensuales se deduzca el máximo, por supuesto, es posible. La mediana de la deducción es de alrededor de $5,000. El promedio está un poquito más arriba, alrededor de los $9,000. Básicamente, todos los ajustes y de hecho la información que hemos desarrollado para tratar ujú, de poner también en la discusión pública cuál va a ser el impacto real en términos incrementales del nuevo proyecto de reforma, está basado en información real. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro, porque lamentablemente yo también he visto por ahí unas tablitas que circulan, son ejercicios que están dentro de lo posible, pero son absolutamente las excepciones y como digo, regular y hacer proyectos de reforma en función de las excepciones es una mala práctica. es decir, entonces, digamos, en promedio, esto lo que ustedes han hecho, no es que la persona va a destinar uno de sus salarios para pagar el impuesto al año, un mes de Depende, salario. Depende. depende, ¿no es cierto?, de su deducción. Por eso Ujú, decía yo, los ajustes, los cálculos que hemos hecho están hechos en función de la deducción real en cada segmento, ¿sí? De la ujú. reducción real promedio, de la reducción real mediana de cada segmento. Para decir qué cosa, estamos seguros de que a la mayoría de personas que está en cada uno de los segmentos identificados de pago del impuesto a la renta, el incremental en el nuevo proyecto de reforma tributaria es absolutamente mesurado y razonable. Muy bien. Dos consultas últimas, viceministro, y muchísimas gracias. Digamos, hay una especie de consenso todavía, ¿no? Que está, digamos, en la asamblea, en los bloques políticos, de lo que he visto en determinados actores sociales, que hablan acerca de subir la tabla. Es decir, que no sean los de 2,000, sino que puede ser de los de 3,000, ¿no es cierto? O $5,000. Según la información que tengo yo, si es que la asamblea retira
el impuesto para las personas que ganen hasta menos de $5,000, se dejaría de percibir $201 millones. ¿El gobierno estaría dispuesto a asumir ese golpe que puede ser uno de los seguros que pueda pasar dentro de este primer mes? ¿O es inamovible? No hay cómo. ¿Cómo lo ve? Yo creo que hay que tomar en cuenta un tema que, digamos, los que nos dedicamos a ver esto, inclusive lo hemos hecho desde el lado académico. Uno de los temas que siempre se discute es que lo que en realidad se necesita en el proceso, ¿no es cierto?, para mejorar los sistemas de recaudación es más bien ampliar la base de contribuyentes, ¿no es cierto? Por supuesto, hacer eso es impopular y es complejo, ¿no? Ujú. En un país en donde muy poca gente paga impuesto a la renta, no muy poca gente, ojo, muy poca gente declara primero impuesto a la renta. Luego, muy poca gente Ya paga paga. Ujú, impuesto a la renta, ujú. ¿sí? Porque no es lo mismo que usted declare y le reporte al SRI su formulario, sino que usted a final de año coja y pague efectivamente, ¿no es cierto?, un impuesto. Como muchos En un país en asambleístas que donde, critican, sí. en un país en donde se necesita mejorar los niveles de recaudación y de contribución, yo creo que sería un retroceso Ujú, importante el no reconocer que las personas que ganan más de $2,000, que repito, son menos del 3.4% de la población económicamente activa, querer excluirlas de una contribución adicional cuando el pago efectivo en términos del impuesto es bastante bajo, ¿no es cierto? Aquí Precisamente por las dice deducciones. los de 2,000 a 2,500 millones serían 86,000 personas, 85,500 personas, y la contribución con esta reforma sería de $29 millones. Así es, ¿no? Y Ujú, que es alrededor del 6%, digamos, 6%. de la contribución total esperada. Entonces, Ujú, lo que digo es, en un país en donde es necesario continuar en un proceso de formalización, ¿no es cierto?, del trabajo, de formalización del pago de impuestos, de ampliación de la base de contribuyentes, para que cada vez más personas pasen a contribuir lo que corresponde, nada más y nada menos, ¿no es cierto?, en ese proceso. Yo creo que sería un retroceso importante el excluir a ese porcentaje de la población que no solamente en número es importante, sino que, repito, es trabajo formal, es gente que va a tener una contribución progresiva bastante razonable y que sencillamente contribuye al proceso de formalización. muy bien. Finalmente, viceministro, ¿cómo ve el panorama político para que pase sin ningún problema la propuesta de ustedes? Bueno, es una reforma tributaria. Esperar que pase sin ningún Ajá, problema es okey. creer en unicornios, ¿no es ¿Usted cierto? cree que es poco probable que pase tal cual usted, No, enviaron? yo creo que es una reforma que tiene un amplio consenso. Yo Ujú, creo que es una reforma en donde, si bien algunas fuerzas políticas seguramente tendrán observaciones, lo cual es parte del proceso democrático, ujú, esas observaciones no deberían ir al corazón de la reforma, porque creo que una de las cosas que se reconoce en este proyecto de reforma es su progresividad digamos, su aporte en términos de equidad y justicia tributaria. Eh, Más allá de otros detalles que probablemente son motivo de debate, yo creo que el corazón de la reforma es de un amplio consenso social. Y yo creo que ujú. la Asamblea responsablemente tendrá que reconocer eso en las discusiones que tienen que darse en el proyecto, de tal forma que no se distorsione dramáticamente el proyecto de la reforma. Más allá de que, repito, es un proyecto de reforma tributaria, entonces pensar que va a pasar sin problema, vaya, eso es demasiado pedir. Pero yo creo que el proyecto de reforma va a ser aprobado y va a ser aprobado porque se reconoce precisamente que el corazón de este proyecto es de un amplio consenso, ¿no es cierto?, de muchas fuerzas políticas y es de un amplio consenso tanto de sectores productivos, sectores sociales que reconocen las dificultades que está enfrentando el Estado, que reconocen la necesidad de mejorar la progresividad en el pago de los impuestos, que reconoce además que es necesario corregir la senda de déficits estructurales que hemos venido manteniendo en el tiempo para ir Ujú. solucionando otras cosas que se necesitan, ¿no es cierto?, para el proceso de reactivación económica. Yo creo que la Asamblea tiene un reto importante y esperamos que lo asuma responsablemente. Muy bien.
Bueno, veamos, la discusión ya inició en la asamblea, se vienen días bastante movidos en ese tema. Le agradecemos mucho, viceministro José Gabriel Castillo, por acompañarnos en las entrevistas de Criterio Digital. A ustedes, Jan, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Mucho gusto. Con las personas que nos ven, pues hasta el próximo jueves. Gracias. Buenas tardes.